de la predicación en esta mañana es aprendiendo a oír la voz del Padre. Y Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 30 al 37. Dice así: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién está hablando aquí en este pasaje, hermanos? Está hablando Jesús. Entonces, ¿qué dice Jesús? Seguimos versículo 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. 37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, aprendiendo a oír la voz del Padre. Vamos a ver ese pasaje con mucho detalle. Por eso les pido que quedan bien viendo todos los versículos sin cerrar. ¿Sale? Bien. Vamos a empezar con versículo 30. Nuestro Señor Jesús está haciendo una afirmación muy seria. Dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿O cómo dice su traducción? Por mí mismo, por mi voluntad. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tremenda afirmación, mis hermanos. Nosotros vivimos en este mundo y en realidad lo que nosotros mayoría de las veces buscamos, vamos a ser honestos con nosotros mismos y sinceros, lo que buscamos es hacer Dios estar a favor de nuestra voluntad, ¿cierto? Queremos hacer algo y queremos convencer a Dios que lo que queremos es bueno y que Él nos esté apoyando en hacer lo que nosotros deseamos. ¿Cierto o no? De hecho, si fuera nuestra voluntad, hubiéramos dicho nosotros, hermanos, orando el Padre Nuestro, diríamos: que mi voluntad sea hecha en el cielo
y en la tierra. ¿Sí? Cuando Dios dice, cuando oraciones así, que tu voluntad, la que tienes en el cielo, se echa en la tierra. En realidad, nosotros por nuestra naturaleza buscamos complacer ¿a quién? A nosotros mismos. Hacer la voluntad de nosotros y cumplir lo nuestro. Aquí nuestro Señor nos está diciendo algo muy importante. Él dice, yo no hago nada por mi propia voluntad. Y luego Él dice, como oigo, juzgo. La palabra juzgo, ¿cómo dice su traducción? Como oigo, así juzgo. La palabra juzgo es la palabra griega krino, que significa, hermanos, elegir, seleccionar, aprobar, estimar, preferir, determinar, resolver, pronunciar sentencia, acudir a la ley y discernir. Prácticamente, ¿qué dice nuestro Señor? Lo que oigo, según lo que oigo, ¿de quién? Dice, justo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, oigo al que me envió y según lo que Él me dice, tomo decisiones, discierno, tengo mis preferencias, determino mis acciones, resuelvo mis conflictos y dudas, pronuncio mis opiniones, basando todo sobre la voluntad del que envió a Jesús. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien, entonces, lo que dice nuestro Señor, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa, pero lo que oigo del Padre, según esto, discierno, veo las situaciones, resuelvo mi vida y construyo todo lo que estoy haciendo, y así son mis días, según lo que oigo del Padre, según lo que está en la ley, porque la palabra significa siempre es el juicio basado en algo estable. Por eso la palabra crino también significa acudir a la ley, a lo escrito, a lo que no cambia. Y luego dice, y mi juicio es justo. La palabra juicio es la palabra griega crisis. ¿Alguien de ustedes tuvo una crisis en su vida? Mira, cuando viene crisis en nuestra vida, según la palabra griega crisis, es el tiempo de elegir, de discernir, de seleccionar, de determinar, de resolver, de pronunciar sentencia, acudir a la ley y tomar decisiones. Muchas veces nosotros estamos marchando por la vida muy ocupados, sin detenernos para pensar cómo vamos, si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, porque actuamos según nuestro propio criterio. Criterion, otra palabra griega que significa juicio o detenimiento. Entonces, según nuestro propio criterio, y Dios tiene que intervenir a nuestra vida y nos manda un crisis, el juicio, el tiempo donde tenemos que detenernos y buscar su voluntad y dar cuenta que no podemos hacer nada por nuestra propia iniciativa. ¿Amén? Amén. ¿Algunos de ustedes han tenido tiempo así? Cuando ustedes marchaban bien a gusto, yendo a su propósito, y de repente viene crisis y los detiene para buscar el juicio justo. Porque si nosotros, según oímos
del Señor, de Dios, juzgamos, entonces nuestro juicio va a ser ¿cómo? Justo, dice. ¿Por qué? Porque solo el criterio de Dios es justo, incambiable, eterno, lo que no depende de las circunstancias. Nosotros, por circunstancias, muchas veces somos como una ola. Viento va por allá y nosotros vamos por allá. Viento regresa y nosotros regresamos. Y muchas veces ese viento nos exhausta. ¿Recuerdan cuando salen del mar? Después de ser echado por ola un lado u otro, ¿cómo se siente? No hay fuerzas, cada músculo está cansado. Así muchas veces sentimos nosotros, mis hermanos, porque no seguimos el juicio justo, seguimos nuestros propios criterios, seguimos circunstancias, seguimos lo que se presenta la situación y acabamos en ¿qué? En crisis, en juicio, donde tenemos que empezar otra vez a discernir sobre nuestra propia vida. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Y dónde queremos llegar? Amén. Entonces el mismo Señor Jesucristo dice: yo no puedo tomar decisiones y hacer nada porque me dio ganas, porque yo quería, porque me pareció bien. Un hijo de Dios actúa sobre establecido por Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es establecido por Dios? Vamos a seguir viendo este pasaje. Y quiero que ustedes vean conmigo que del versículo del 31 a 47 nos está hablando de este juicio justo, de ese criterio justo, el que nos está mostrando Jesús. ¿Cuál es la palabra más usada en todos estos pasajes? A ver, rapidito con ojos escanean. ¿Alguien? Del 31 al 47. Lo voy a leer. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio, muy bien. Luego nos sigue Cristo hablando de testimonio. Según la palabra de Dios, según la ley de Jehová, ¿cuál es el testimonio verdadero? ¿Quién me puede definir? ¿Quién es testigo verdadero? Sí, pero en general, ¿cuál es la definición de testigo verdadero? Son muy espirituales ustedes. Cristo, Espíritu Santo, sí. El que es testigo verdadero, es testigo presencial, el que vio todo por sus propios ojos. ¿Cómo se sabe que ese testigo dice la verdad que lo vio? La ley nos protege, dice deben de ser 2 o 3. Concuerdan, hasta dice la palabra de Dios que son 3 que están testificando de que Cristo es Dios, que es Padre, Palabra y Espíritu Santo. 2 o 3. Muchas veces nosotros creemos a la persona que nos trae alguna novedad y suena bien, convincente, tal vez dice la verdad, pero muchas veces caemos en trampa creyendo a un testigo. Según la palabra de Dios, tomar decisiones necesitan 2 o 3 testigos presenciales para pronunciar alguna decisión, tomar alguna decisión. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Entonces, dice el Señor, aquí estamos viendo
de testimonio. Vamos a ver cuántos testigos Señor Jesús está presentando a su favor aquí. Dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Fíjense, si yo, Vala, un día levanto en la mañana con ganas de ser pastora y digo, voy a ser pastora, y voy y empiezo a buscar la gente y decir, mira, yo soy pastora, tienen que creerme porque yo soy pastora. Dice Cristo, si solo yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ve, mira versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, para que el testimonio sea verdadero, no es suficiente que yo lo diga, que yo soy pastora, o yo soy maestra, o yo soy evangelista, o yo soy apóstol, o yo soy lo que sea. Tiene que dar testimonio el otro. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son otros que están dando testimonio de Cristo. Veamos el otro, versículo 32. Miren versículo 33. ¿Quién más da testimonio? ¿Cuál es el Juan? ¿Cuál es ese Juan? El Bautista, Juan el Bautista. Mira versículo 36. ¿Quién más da? ¿Qué más da testimonio? Versículo 36. Versículo 36. Jesús. No, Jesús dice, si yo doy testimonio de mí, no es verdadero. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Mira, no importa cuántas veces yo voy a salir acá y decir que yo los amo, pero los abuso y los maltrato, les quito dinero, les quito comida, voy a su casa para abusar de su tiempo, para abusar de su confianza y les digo, mira, si tú quieres ser bendecido, como yo soy pastora, tienes que dármelo. ¿Eso va a ser amor? No. Las obras de la persona dan testimonio de lo que persona es. ¿Cierto o no? Sí. Cierto. Claro, vamos a ser honestos. Todos caemos de vez en cuando en algún testimonio que habla contra nosotros. Nos enojamos. Bueno, tal vez solo yo creo que ustedes no se enojan. No luchan con su carácter, porque yo sí tengo muchas luchas con mi carácter. Pero en general, cuando miras a la vida de la persona, las obras, el testimonio de vida de esta persona habla o a su favor o a su contra. Amén. Muy bien, vamos a ver versículo 37. ¿Quién más da testimonio? El Padre que me envió da testimonio de mí, dice Cristo. Ese ha dado testimonio de mí. Muy bien. Vamos a ver versículo 39. ¿Quién más da testimonio? Las Escrituras, exactamente. Muy bien, dice Cristo. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y versículo 46. ¿Quién más? Moisés. ¿Cuántos testigos tenemos aquí? Aquí en ese pasaje tenemos otro, Juan el Bautista, las obras que hace Cristo, el Padre, las Escrituras y Moisés. ¿Está dando cuántos testigos? 6, mínimo 6 testigos que están testificando a favor de Cristo, que es el Mesías de Israel. Ahora, ¿con quién está hablando aquí Cristo en ese pasaje? Buscan versículos anteriores.
¿Está hablando con los que le creyeron o los que no le creyeron? ¿Con quién? Sí, está hablando con los fariseos, con los saduceos, con los escribas que tenían las escrituras en su poder, pero no han creído a testimonio de las escrituras ni del autor de las escrituras. Por eso en versículo 44, miran, dice, no pueden creer. Dice, ustedes no son capaces de creerme. Y los dice una razón por qué no son capaces de creer. ¿Cuál es la razón? Antes de eso, ¿por qué? Sí, pero antes de eso todavía. Porque reciben la gloria los unos de los otros. Mira, hermanos, no importa qué profunda fe hemos tenido una vez en nuestra vida, pero en el momento que empezamos a gloriarnos en nuestro terrenal, en lo que somos, empezamos a buscar y recibir gloria de mí mismo, de uno de otro, entonces en ese momento empezamos a destruir nuestra fe. El amor a la gloria humana destruye nuestra fe. Si por ejemplo yo vengo y busco, hermana, que me alabe, y cuando me dice, ay pastora, es que usted es, y me empieza a decir, y yo, dime más de esta, ¿no? Tal vez no lo digo, pero, ay hermana, ¿qué le doy? Y ya le llevo una extra despensa, o le digo, ¿sabes qué? Vas a ser mi asistente o mi copastora porque me gusta lo que dices, y etcétera, etcétera. En ese momento, ¿qué sucede? Yo me estoy poniendo en un terreno de testimonio falso. ¿Y qué empiezo a hacer? Perder, destruir mi fe. No importa qué fuerte fe era antes. Por eso, en el momento cuando empieza a suceder esto, es muy importante tener unos amigos temerosos de Dios. Por eso es tan importante estar en una congregación donde no van a tener miedo de decirte, hermana, pastora, ya te pasas. Ya tienes que humillarte ante el Señor porque ya te crees mucho. Y en realidad todos de nosotros tenemos tiempo de nuestra gloria, ¿cierto? Tenemos tiempo cuando sentimos que somos capaces en algo, que tenemos ciertos logros. Gloria a Dios, que Dios nos bendice, amén. Dios nos bendice mucho. Yo, por ejemplo, a mí Dios me dio muchos talentos, pero yo que voy a gloriar en algo que ni me costó, amén. Ni me costó. Sí, le costó a mis papás para descubrir estos dones y dirigirlos en mí. Pero a mí, ¿yo qué? Entonces, cuando nuestra mirada está en el Señor, nuestro corazón va a ser protegido de la gloria humana. Porque por la gloria humana, cuando buscamos ser reconocidos por los demás, jamás vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Porque solo vamos a buscar y hacer algo para recibir más gloria de los demás. Vamos a empezar a buscar agradar a los hombres para que nos den la gloria, la que queremos. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Tenemos estos testigos que están hablando de Cristo como de Mesías, y Él está
hablando con los incrédulos, pero no con cualquiera incrédulo de la calle, que nunca tuvo escrituras en su mano. Está hablando de los que son maestros de la palabra de Dios. Fíjense, son maestros de la palabra de Dios. Y a estos maestros les dice: ustedes no pueden creer en la verdad, ni a los testigos que les presenté, 6 testigos presenciales. No pueden creerlos porque a ustedes les importa ¿qué? Ser alabados por los demás. Por eso se ponen en las esquinas a orar para que todos los ven. Por eso tienen cara muy espiritual. La gente confunde la cara espiritual con cara larga. Dice la palabra de Dios que el espíritu contento hasta hermosea el rostro. Entonces, la cara larga no es cara espiritual, hermanos. Bueno, entonces dice: no pueden creer porque buscan la gloria uno de otro. Y vamos a ver cómo estas personas para que no podemos saber, mira, este es así muchas veces. Mira, por allí hay uno. No. ¿Para quién escuchamos la palabra? Para nosotros. Nuestra mirada es dentro y ¿dónde? Arriba. Dentro y arriba. Nosotros somos muy rápidos para mirar. Mira. Eso sería, qué lástima que no vino tal persona hoy. No, vamos a escuchar para nosotros. Dice, mira en versículo 37, ¿cómo son estas personas? Ayúdenme, síguenme. Porque no habéis oído jamás su voz. ¿De qué voz? ¿De quién? Del Padre. Entonces, las personas que buscan la gloria humana son personas que jamás han oído la voz del Padre. Por eso hoy estamos hablando de aprender a oír la voz de Dios. La persona que jamás ha oído la voz de Dios es la persona que nunca miró a las Escrituras con corazón determinado. Diga lo que diga, Padre, cuesta lo que cuesta, yo le voy a hacer caso, obedecer y seguir. Nosotros, mayoría de los casos, hermanos, abrimos las Escrituras para que nos consuelan, para que nos digan que no te preocupes, todo va a salir bien. Y si Dios lo hace. De hecho, el nombre del Espíritu Santo es Consolador. El nombre de Jesús también es Consolador. Nos consuela. Amén. Nos consuela Dios en tiempos difíciles. Pero nuestra responsabilidad así con las Escrituras, no solo buscar ser consolados, pero primero que conocer la voz de Dios y responderle con obediencia. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dijo el mismo Señor Jesús. Entonces dice versículo 37, no habéis oído la voz del Padre. No se preocupen, es la misma lluvia que ayer. No vino nada nuevo allá. No se distraigan. Entonces, versículo 38, ¿qué más dice? Miren. No tiene su palabra, ¿qué? Morando en vosotros. La palabra morar, hermanos, es la palabra hacer hábitat o hogar, casa en algún lugar. Entonces, dice, la palabra de Dios no tiene casa en ustedes, no vive en ustedes. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra,
intelectualmente, decimos, tiene razón, suena bien, suena lógico, me parece bien, y cuando nos parece bien, ¿qué hacemos? De aquí la aplicamos en ciertas situaciones, pero aquí nuestro Señor les reprocha ¿en qué? Que no tienen palabra dentro. Decía David, decía, en mi corazón escondí tu palabra o guardé tu palabra para no pecar contra ti. Cuando la palabra mora en nosotros, es parte de nosotros, entonces nos protege desde dentro, desde dentro. Versículo 38 que dice, ¿por qué no tienen palabra morando en ellos? ¿Qué dice? Porque no creéis en aquel que Él envió. No tienen palabra del Padre morando en vosotros porque no han creído en enviado. ¿Cómo se manifiesta en una persona si tiene la palabra de Dios morando en uno o no? Por la fe que se manifiesta en acciones, en fe. Si tú crees, decía Santiago, muéstrame tu fe. La fe es visible, hermanos. Creemos en el invisible, pero la fe es visible. La fe no es algo intelectual o teórico. La fe es la vida que resulta en la palabra que penetró en nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 40 que dice, ¿cómo son estas personas? ¿No queréis para? Ok, entonces aquí tenemos varias verdades muy importantes. Para tener vida, ¿qué uno tiene que hacer? Llegar a Cristo. Ok. Cuando una persona no viene a Cristo, significa que no quiere tener vida, la vida eterna. Versículo 42, ¿cómo más describe? No tenéis amor de Dios en vosotros. Hoy en la mañana estábamos hablando con Luis y estábamos analizando ciertas situaciones en familia, en Ucrania. Yo le estaba contando algunas situaciones y estamos diciendo que es tan importante, hermanos, que la casa de un creyente sea un ejemplo de la gracia de Dios. Un ejemplo de la gracia de Dios. Si yo siendo creyente y alguien me ofendió y me viene y me pide perdón, pero yo le digo te perdono, pero nunca te quiero ver, ¿creen que es el ejemplo de la gracia de Dios? No. Dios abre sus brazos para restaurarnos a la comunión con Él. Imagínense si no fuera, y esto es la gracia de Dios. Muchos no entienden qué es la gracia. Muchos creen que la gracia es querer hacer lo que tú quieres. No, la gracia es los brazos del Padre abiertos en el momento cuando su hijo se arrepienta. Porque esta es la gracia. Esta es la misericordia. Yo cuando pienso, Señor, si no fuera por esta gracia, si hubiéramos sido salvos por las obras, ya todos estaríamos condenados. Pero Él dice, venid así a mí. Y esto es la gracia del Señor para sus hijos, los que conocen su voz, los que escuchan las Escrituras.
y echan ganas para obedecer al Padre, pero en el momento de flaquear dan cuenta y corren hacia el Padre y dicen: perdóname, Señor. ¿Y qué hace Padre? Ven, dice, ven conmigo. Y la casa de un creyente, mis hermanos, debe de tener este amor de Padre en nosotros, que no importa cuánto te han ofendido, no importa cuánto te han lastimado, tú has conocido que has pecado más contra Dios que cualquier otra persona ha pecado contra ti. ¿Cierto o no? ¿Alguien te hizo tanta maldad así como tú pecaste contra Padre? Nadie. No se compara. Pero ¿qué dice el Señor? Ven conmigo, hijo mío. Ven conmigo. Por eso nosotros como creyentes tenemos de crecer en esa gracia, crecer en amor de Dios, para que cuando alguien nos hizo daño, no nos importa esto, Dios tratará con esta persona, pero nosotros somos gente restaurada en amor de Dios. Amén. Amén. Y podemos abrazar a la persona y decir: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Por qué? No porque somos buenos, pero porque el amor de Dios mora en nosotros. Amén. Amén. Luego dice versículo 43, ¿qué tal de estas personas más? 43. No me recibís. Hoy existen estas tendencias populares que recibe a Cristo, Cristo entra en mi corazón. Y muchos: Señor, entra en mi corazón. No se trata, eso no significa recibir. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Quién me puede decir? Es permitir que Cristo vive a través de ti. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. 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 Glorioso es nuestro Señor. Versículo 44 que dice también: no puedes creer, ¿por qué? Recibes la gloria uno de otro. En el momento cuando yo te dejo dar gloria, cuando yo te dejo decir: ay, Areli, tú eres una niña tan talentosa, tan buena. En el momento que yo digo: Areli, tienes que componer tu camino, Areli dice: pues ya se acabó mi amor a esta iglesia, ya me voy. Y en realidad muchos actuamos así, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, yo era tremenda, sigo tremenda, pero era tremenda cuando me enojaba con mis papás. Entonces yo me imaginaba que yo moría, y me imaginaba en ya mi funeral y todos llorando y mis papás arrepentidos. ¿Por qué actuamos así, Avalia? De esa manera, imagínense, 4, 5 años, 10 años, uno ni sabe qué es la muerte, piensa que es algo, no entiende seriedad. Y yo recuerdo muchas veces en momentos de enojo me refugiaba, precisamente refugiaba en pensamientos cómo me iban a llorar. Cuando mis hermanos me lastimaban o cuando mis papás me disciplinaban, yo ya imaginaba: yo muero y ellos se van a arrepentir. Ay, ¿por qué la trata? ¿Alguien tuvo una experiencia así o solo yo soy? Creo que solo yo soy así, pero bueno. Pero Dios tuvo mucha misericordia conmigo. Y cuando no recibimos uno de otro lo que queremos lastimar al otro. ¿Cierto, esposas?
Cuando no recibimos de esposo lo que esperábamos, a veces buscamos cómo le hacemos reaccionar. Agarramos una aguja así o así y vamos y buscamos el lugar más doloroso para... Y decimos es que no lo hacemos para lastimar, lo hacemos para que reaccione toda. Fíjense cómo somos, para que reaccione, ¿cierto? Mira, no podemos creer, no podemos desarrollar nuestra fe cuando buscamos recibir gloria uno de otro. Y versículo 47, ¿ya están cansados? No. Creo que va a llover todo el día, entonces vamos por largo. Versículo 47 dice que no creéis en las Escrituras. Fíjense, esta es la gente que busca la gloria humana, por eso no tiene fe, no tiene amor, no recibe la verdad. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en los demás, a ver si me reconocen, a ver si me alaban, a ver si me dan gracias, a ver si me dan mi lugar, y etcétera. Y cuando no lo hacen, nosotros anunciamos la guerra para conseguir lo que no nos han dado. En realidad somos muy vanidosos, ¿cierto? Filipenses 2, 3, 4, sincerar Juan, Filipenses 2, 3, 4, dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes? A ver, mira a la persona que está a tu izquierda o tu derecha, la que te toca, y fíjate que esta persona es más importante que tú. Eso es lo que dice la palabra, considerar. No significa que es más importante, pero tú la tienes que considerar que es más importante que tú. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Hermoso. De intelectual suena hermoso, pero cuando tenemos que aplicarlo, ay, sí, no. Y versículo 4 dice: ¿cómo podemos considerarnos otro más importante? Versículo 4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El amor a la gloria humana destruye nuestra fe y no nos permite oír la voz del Señor. Un antiguo relato cuenta de un misionero que toda su vida pasó, al parecer en África, y al jubilarse volvía a su casa en los Estados Unidos. Entonces, cuando acercó el barco hacia la orilla, él de repente vio que hubo mucha música, la gente con las flores, y estaban esperando, y él pensó: mira, han reconocido mi labor. Y luego miró y a su derecha, no daba cuenta que en ese barco viajaba presidente del país y que todos los honores eran para el presidente. Entonces el misionero bajó de ese barquito, nadie lo notó. Él bajó con su maletita, una maletita pequeña, porque ¿qué podría haber ganado ministrando a los demás toda su vida? Y se sintió lástima por sí mismo en su corazón, y con un resentimiento profundo empezó a hablar con el Señor diciendo: Señor, te ha servido toda mi vida, ¿por qué no me han recibido en mi casa? Y el Señor le dice: pero hijo mío,
tú aún no has llegado a tu casa. Dice el Señor, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Por eso dice el Señor, no hago nada por mi propia iniciativa. Lo que oigo, lo juzgo. Por eso el juicio es justo. Gloria a Dios. Amén. Bendito es nuestro Señor. Amén. Y para terminar vamos a ver cómo es el corazón de nuestro Señor. Versículo 40 dice, ¿cómo dice? A ver. De sí mismo que Él dice, no recibo gloria de los hombres. No recibo gloria de los hombres. ¿A qué refiere? ¿No que debemos de adorarlo? No recibo la gloria terrenal, la gloria temporal. Cuando tú le alabas solamente para conseguir algo de Él. Cuando le alabas solamente para tapar sus ojos o oídos, sin reconocer verdaderamente quién es Él. Ese tipo de gloria Él no recibe. Romanos 4:20, apúntanlo sin buscar. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjense, no buscó la gloria humana como príncipe de Egipto, pero como dio gloria a Dios, se fortaleció en la fe. Mi hermano, si tú hoy estás pasando tiempo difícil, algún reto, alguna dificultad, o tal vez te has cansado con alguna lucha que estás llevando, dale gloria a Dios. Cuando tú vas a dar gloria a Dios, tu fe va a empezar a fortalecerse y crecer. Y la palabra dice, esta es la victoria que es la fe. ¿Cómo vencemos? Con la fe, sin importar las circunstancias. Cristo decía, no recibo gloria de los hombres. No necesito gloria del hombre para estar completo o para calmar mis anhelos, porque amo a Dios y Él es mi satisfacción. Pero ustedes dicen, no tienen el amor de Dios, no aman a Dios, no encuentran satisfacción en Él. Por eso no tienen fe, por eso flaquean, por eso todo el tiempo viven en el suelo, en lugar de andar en los atrios de Dios con alabanza. John Piper, pastor en Estados Unidos, dijo, una vez que te hayas probado la belleza de Dios y la aprobación de Dios en Cristo, la adicción a la aprobación humana está rota. ¿Escucharon? ¿Cómo se cura el amor a la gloria humana? Con conocer la voz de Dios, con la belleza de Dios. Y usted entonces queda libre. Y solución a eso se encuentra en 5:39, Juan 5:39. ¿Cuál es la solución les da a fariseos Cristo? ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Dice, ustedes siempre se presumen que escudriñan, que ustedes tienen las escrituras en su mano y por eso tienen la vida eterna. Pero dice, agarran lo que tienen y escudriñad las escrituras. Cuando
como persona tiene confianza en un doctor? Díganme. Pero ¿qué tiene que hacer doctor para poner bien diagnóstico? Examinarnos. Exactamente. La confianza viene por examinar. Cuando doctor dedica buen tiempo a examinarte, entonces es capaz dar buen diagnóstico. Dice, si no escudriñamos las escrituras, no podemos tener buen diagnóstico. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Espíritu Santo? Entonces no tenemos nuestra fe firme. Y hermanos, Dios nos llamó a conocerlo. Dios no nos llamó para salvarnos nada más. Él nos llamó para regresarnos a comunión con Él. Gloria a Dios. Él no quiere que seamos un grupo religioso. Venimos, cantamos, brincamos, cumplimos y nos vamos. Así como decimos aquí en nuestra península, ya nos comimos, ya nos vamos. No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Amén. Amén. Y lo que somos nosotros no depende de nada y de nadie. ¿Escuchan? Eso depende de oír y de juzgar según la voz del Padre. ¿Y dónde encontramos la voz del Padre? Escudriñad las Escrituras. Y entonces, como tú eres lo que eres, por creer a Dios, vayas donde vayas, lo que eres va contigo. Amén. Amén. Si Dios te mueve de un lugar a otro, no cambia nada, porque la palabra, ¿dónde está? Dentro de ti. Y en Romanos 11:29, un pasaje que me gusta mucho, dice, aquí está hablando de Israel, claro, de que Dios no cambia planes sobre Israel. Y dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son, ¿qué? Irrevocables. ¿Qué significa? No puede quitar. Lo que Dios te da, ningún hombre te lo puede quitar si tú oyes y obedeces la voz de Dios. Si un día, Alex, que Dios no permita, y pastores de ese lugar se vuelven locos y te dicen vete de aquí, ¿qué va a pasar contigo? Nada, porque el llamado de Dios y dones que Dios depositó en ti, ¿qué va a pasar? Va contigo. Esto es la gloria de Dios. No es la gloria humana. No es lo que tú tienes que buscar aprobación de alguien. Tienes que oír y juzgar, actuar según la voz de Jehová. Amén. 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 Que Dios